Hola a todos y bienvenidos al episodio número 398 de Salud Financiera. Os traigo hoy un caso muy breve de las finanzas de tu vecino, una cartera que me envían con prácticamente muy pocos datos. No vamos a conocer a profundidad de este vecino ni muchísimo menos, pero sí que voy a intentar dar mi visión acerca de la cartera que me propone para sus características personales, horizonte temporal y no sé los conocimientos que tiene, esa es la pata que me falta a la hora de construirla. También le hablo de una alternativa a la misma e intento justificarla. Como siempre, te cuento que este caso fue enviado el 13 de septiembre. Si has enviado tu caso antes y no lo he tenido en cuenta, por favor, reenvíamelo a preguntas.saludfinanciera poniéndome la fecha en la que lo has enviado. A día de hoy, la lista de espera está así. Este episodio sale la primera semana de noviembre, mientras que este fue enviado el 13 de septiembre. Casi 2 meses de lista de espera. Bueno, vamos allá, vamos a hablar de un poco lo que nos cuenta este vecino, la cartera que nos propone y las dudas de la misma. Nos dice: hola Luis, te conocí a través de Moclano por Twitter. Te sigo ahora también en Substack. Me pareces una persona muy formada y generosa aportando a los demás. Acabo de pedir tu libro, que seguro que es súper interesante, por lo menos sé que le has puesto pasión. Mi mujer y yo tenemos sueldo bajo medio, pero seguro, sin problemas de vivienda y nos llega para el día a día y algún capricho. Tenemos 50 años de edad. La idea es aumentar la cartera actual de 30.000 a 100.000 euros de golpe, pero no aportar más en principio, tan solo rebalancear para equilibrar. La idea es que para nunca menos de 10 años antes sea nuestro horizonte temporal, pero también nunca más de 15. En estos meses he ido modelando la cartera en la que hoy tengo invertido 30.000 euros. Gamma Global un 20%, Guinness Global un 20%, Sailor World Growth un 20%, Fidelity Fast Global un 12%, el Bailey Gifford Worldwide Long Term Growth 12%, Fidelity China Consumer 8%, Morgan Stanley Asia Opportunity 8%. Me da una volatilidad aproximada del 10% y ahí se acaba el mail, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que plantearnos en esta cartera, donde primero me lo pone difícil porque no sé los conocimientos que tiene, cuánto va invirtiendo, de esos 30.000 euros que tiene invertidos, cuánto tiempo lleva invirtiéndolos. Ahora quiere pasar a triplicar el peso, es decir, dentro de su patrimonio, el peso que tiene en los fondos de inversión y en su elección. No sé cuánto les queda disponible que no sea que no esté en eso, es decir, oye, cuánto tengo en fondo de emergencia, pensar que no tienen sueldos muy altos, tienen la vivienda resuelta, les llega para el día a día y algún capricho, no sabemos si tienen hijos y demás, todo, mirar todo el contexto que nos falta. Lo que sí sabemos es su horizonte temporal. Oye, mínimo 10 años queremos estar invertidos, pase algo o no, pero ese es nuestro horizonte temporal y máximo 15. ¿Por qué? Porque, bueno, viene la jubilación. Entonces, la idea que nos quieren transmitir es que esto es un capital importante, porque es un capital que quieren pasar a la jubilación. Y además, no tienen capacidad o no quieren aportar, hacer más aportaciones. Claro, cuando vemos en estas situaciones donde no se pueden hacer más aportaciones, es fundamental que la propia cartera, primero, esté muy diversificada. Esto pasa también en los fondos. Cuando veáis un fondo que esté 100% invertido todo el rato, es importante que su cartera esté diversificada. ¿Por qué? Porque cuando llegan las caídas, es verdad que todo tiende a correlación uno y por tanto casi todas las segmentos de la renta variable suelen caer, pero luego si estás diversificado, algunos tienen comportamientos dispares, unos se recuperan, el impacto de la caída en algunos sectores puede que no sea tan fuerte y demás. Por tanto, esa configuración de cartera más allá de los nombres es la que me gustaría ver a mí. Es decir, vale, oye, tu horizonte temporal es de 10 años, que en renta variable ha habido horizontes temporales de 10 años con rentabilidades muy mediocres. Puede pasar, realmente puede pasar. Que no es lo común, no es lo común. ¿Qué me gustaría ver a mí? Una cartera diversificada, distintas estrategias, una parte que sirva como colchón importante ante esas caídas, ¿vale? Unas configuraciones 70-30, 80-20, pero incluso dentro de ese 70 y dentro de ese 30 o dentro de ese 80 y ese 20, quiero ver mecanismos de control de la cartera. Ya puede ser a través de estrategias muy contrarias contra lo mismo que tengo en cartera, es decir, oye, si algo
me sube, este puede, si algo me cae, esto otro puede estar apostando por esa caída de una parte de la cartera, o tener fuentes importantes de rendimiento y de control de la volatilidad. ¿Qué pasa cuando doy el salto ya y miro los fondos que has escogido? Veo que en la parte de conservadora de la cartera, lo que tienes es un producto de renta fija corporativa de emisiones sin rating o otro tipo de emisiones, como Gamma Global, que además tiene una parte, en este caso nunca ha sido significativa, pero a día de hoy del 5%, que puede fluctuar entre el 5, 10, 15% de renta variable también en la cartera. Y no estamos hablando de compañías de renta variable Nestlé, Roche, no, no, estamos hablando de con las compañías que tiene Sigma Internacional en la cartera y que luego hace y que luego selecciona para tenerlas en esta cartera de Gamma Global. Por tanto, para mi gusto ya de entrada, la parte defensiva de la cartera, que debería ser una parte importante, no está en el producto exactamente más adecuado que yo encontraría. ¿Por qué? Porque para mi gusto es muy arriesgado. Esta cartera me la hace alguien con 25, 30 años o con capacidad de aportaciones importantes a su cartera. Adelante, porque tiene dos mecanismos de protección. El mecanismo de que si toda la renta variable se va por el desagüe, él tiene una parte de la cartera en renta fija corporativa de poca duración que podría amortiguar y no tener una caída de 20, 30, pero quizás de 5 o 10% podría perfectamente tener una cartera momentáneamente o temporalmente este tipo de caídas, podría perfectamente ocurrir. Y entonces tendría además su aportación de liquidez, más una cartera en renta variable muy diversificada con distintos productos y demás. Entonces, en esa foto, en esa foto y para este perfil en particular, un 20% en Gamma Global, para mi gusto, es demasiado arriesgado. Demasiado arriesgado porque es que no tiene otra forma de que en una cartera de 100.000 euros, incluso lo poco que pueda ahorrar y demás, no va a ser significativo. No va a ser significativo y por nada del mundo le diría, pues mira, coge lo que te quede en el fondo de emergencia y mételo, porque imaginaros que la caída ocurre en el año 6 o 7, llegando a este horizonte temporal, que es una de las cosas. ¿Cuál es el plan? Oye, imaginaros que nos ha ido bien los próximos 10 años, nos quedan 5 para jubilarnos, la cartera no puede ser la misma. Esta es la cartera que tenemos hoy para un plazo temporal amplio, pero seguramente no se tiene por qué parecer a la cartera que tendríamos si faltándonos 5 años para nuestro horizonte temporal, esa cartera ya ha cumplido los objetivos que queremos y la convertimos bastante más defensiva de lo que, de lo que hemos sido hasta entonces. Con 15 años por delante, bien, pero evidentemente esta cartera no puede parecerse a cuando tengan 61 o 62 años si esperan vivir de la misma. Tiene que tener otra configuración, otro tipo de productos, seguramente para invertir en ellos. Ahora bien, la cartera de renta variable, si la miro aislada, ¿qué veo? Bueno, renta variable global, quality, aproximadamente un 30-40% de la cartera, Sailor y Guinness. Luego veo un producto growth como el Bailey Gifford, apostar por las grandes compañías de crecimiento. Un producto más enfoque value, enfoque contrarian sobre el growth, sobre esas compañías growth globales, principalmente tecnológicas, como es el Fidelity Fast Global. Bien, esto podría haber sido el Fidelity Fast Global si quiere jugar a ese formato long short, o podría perfectamente haber sido un fondo value global. También ahí podría haber encajado en ese formato con un 12%, me parece bien. Y ya luego veo dos productos, que es el Fidelity China Consumer y el Morgan Stanley Asia Opportunity, con un 16% aproximado de la cartera. Si vamos a la foto, yo os cuento las volatilidades medias de los últimos 3 años de cada uno de los productos. Guinness 9,37, Sailor 13,67, Bailey Gifford 21%, Fast Global 14%, Fidelity China Consumer 29,29%, Morgan Stanley Asia Opportunity 21,64. 21,64%. Si vemos un poco la foto que nos queda de la cartera, es una cartera 80-20 aproximadamente, 80-20 aproximadamente, donde Estados Unidos pesa un 44%,
toda la región de Norteamérica un 47, Europa un 29 y Asia un 24. Siempre hago esta aproximación. Dentro de Asia, cero exposición a Japón, cero exposición a toda la región de Asia-Pacífico. Lo que tenemos principalmente con un 20% es exposición a India y China, principalmente China. ¿Vale? Por sectores, un 21% en tecnología, 18% en salud, el sector que es el que más pesa con un 27%, luego hay que sumarle un 9% de consumo defensivo, industriales 7,58, muy poquito, es un enfoque más quality, growth, vas a tener muy poco peso en los tradicionales sectores value, 0 en utilities, 7 en industria, energía 1,51, comunicación 9,48, REITs 1,1, servicios financieros 10,43. Por capitalizaciones, cerca de un 65% en grandes compañías, un 24% en mid caps y un 7% en small caps, que es algo que no, para mi gusto, está bastante bien, porque small caps en una cartera a 10 años sin pistones de contrapeso, no sé yo si tendría demasiada exposición solo por la volatilidad que añade a la cartera. Bueno, cuando vemos las principales correlaciones, nos las encontramos entre el Morgan Stanley Asia Opportunity y el Fidelity China Consumer. Y para mí, este es el punto más débil de la cartera cuando vemos el nombre de fondos o la estructura de la misma. A mí el resto, ya sabéis que le daría otra forma, pondría otros nombres, pero aquí sí veo primero, un gran solapamiento. ¿Por qué? Porque puede haber fondos asiáticos que no tengan tanto peso en China, pero si tú coges un fondo asiático con una parte importante de su peso en China, aquí os lo voy a mostrar, cerca del 74%, 70% vamos a ponerlo porque hay alguna compañía de India, está del Morgan Asia Opportunity a día de hoy, está en China. Esto lo podéis ver en el X-Ray, vais a regiones del mundo, vais por Asia y veis qué peso en Asia le añade cada uno de estos productos dentro de las 4 categorías de regiones que se subclasifica Asia. Pues claro, esto hace que tengamos 2 productos, es verdad que bueno, uno muy enfocado en un país y un tipo de compañías y otro más global, pero principalmente están invirtiendo en lo mismo. Si no, para que veáis, vamos a sectores de renta variable y vamos a con la comparativa por sectores que tengan cada uno de los productos. Y aquí podemos ver cómo el Fidelity China Consumer y el Morgan Stanley Asia Opportunity tienen un 38% en consumo cíclico el primero y un 34,77 el segundo. Pero es que en servicios financieros uno tiene el 10,20 y el otro el 20,69 del fondo. Y así podríamos seguir viendo cómo, por ejemplo, en servicios de comunicación, un 19% del China Consumer, un 15% del Asia Opportunity. Es decir, no solo estamos invirtiendo en el mismo país, sino que también sectorialmente tenemos prácticamente la misma exposición. Prácticamente la misma exposición, quizás el Asia Opportunity más peso en tecnología que el Fidelity China Consumer, pero no es tan significativo como para decir, no, es que no son iguales. Además, tenemos 2 productos muy volátiles. A mí, uno de los 2 en cartera me sobra. Uno de los 2 en cartera me sobra. ¿Me sobra la exposición regional a este país, a esa zona? Para nada, no tiene por qué sobrarme y lo aprovecharía, ya que estoy invirtiendo en productos de una calidad inmensa, ya sea que te quieras quedar con algo más cerrado como el China Consumer o algo más abierto como el Asia Opportunity, podrías incorporar algún producto, y aquí ya sabéis, los que ya me veis venir, algún producto que en una región o en una tipología de activos tan volátiles tenga un objetivo de control de la volatilidad. En este tipo de perfiles yo creo que es donde ese tipo de fondos demuestra el potencial de decir, oye, mira, yo voy a estar expuesto a esta categoría, pero sin jugármela tanto. Pero sin jugármela tanto en cuanto a volatilidades. Voy a intentar que no ponerme a toda esa beta del mercado, a toda la rentabilidad y volatilidad que tenga esa tipología de compañías, ¿vale? Esto es algo importante de lo que veo y de lo que cambiaría. Luego, también es cierto que quizás determinados pesos los redistribuiría un poco. ¿Por qué? Si fijaros cómo hay toda una región, que es Europa,
que puede, según la flexibilidad que haya de los grandes fondos globales, quedarse muy poco expuesta. No es así a día de hoy, pero podría serlo. Es decir, oye, tenemos Guinness, Sailor y Bailey Gifford, que son fondos globales que van a buscar compañías, en un caso growth, en otro quality, en el otro buscar compañías con ventajas competitivas y demás, pero puede pasar. Por ejemplo, Sailor no tiene nada en Asia. No, muy, muy poco, creo que prácticamente nada estaba viendo ahora antes de empezar el programa. Por tanto, puede que esto también ocurra con Europa. Y yo creo que una de las formas también de dar ese peso y quitar quizás una exposición a darle más estabilidad a la cartera es introducir un fondo europeo, por ejemplo, de retorno absoluto. Y ahí hay también 4 o 5 de extraordinaria calidad. De extraordinaria calidad para, oye, decir, yo tengo una asignación en renta variable europea, pero sin tener exposición a una alta volatilidad dentro de la misma y la voy a aprovechar para compaginarla con la exposición global que puedan tener fondos, sobre todo principalmente en compañías de gran capitalización, que son las que están expuestas, Sailor, Guinness y Bailey Gifford Long Term Global Growth. ¿Vale? Entonces, con esos pequeños cambios, claro, algo que no os he contado de la cartera, aquí vemos cómo pone que el máximo drawdown habría sido en diciembre de 2019, marzo de 2020 con un 15%. Recordar que aquí Gamma no estaría, la parte defensiva de la cartera no la estaría contando, no la estaría contando, pero yo creo que este 15% en una crisis más importante podríamos hablar perfectamente por la volatilidad de los productos de 20 30 por la fisonomía y la tipología de productos en los que estamos hablando que no van a buscar una o no se van a guardar grandes inversiones en liquidez ni van a estar fuera de mercado. Son productos que tienen la vocación de estar siempre invertidos y que son o llegan a ser muy volátiles, sobre todo cuando nos salimos de la filosofía principalmente de Guinness, que sí busca, oye, poco peso en determinadas compañías, compañías de mucha calidad, donde el dividendo o la generación de beneficios que permitan esos dividendos es clave para asegurarse la estabilidad de las mismas. Creo, creo que es una cartera demasiado arriesgada para el perfil que tiene. Entonces, ¿cuál es la que me planteaba yo? Pues bueno, una cartera sin tocar demasiadas cosas, es decir, oye, la asignación de activos, es cierto que en vez de quizás irme a un 80, pues podría irme más abajo, podría irme más abajo a un 70-30, a un 70-30 también por la tipología de activos que hay debajo, 75-25 perfectamente. No cambio no cambia mucho la distribución regional, prácticamente se queda igual. Yo creo que esto es testimonial, la idea sigue siendo la misma. Estados Unidos como la zona que más pesa con un 40%, luego Europa y Asia bastante equiponderados entre un 30 y un 25%. Por sectores, lo mismo, mirar cómo sectorialmente no ha cambiado, quizás aumentando un poquito el peso en industriales. ¿Y cuál es la foto que nos queda? Una cartera que antes veníamos de volatilidades en los últimos 3 y 5 años de 9-10%, nos va a quedar una cartera con volatilidades entre 3 y 7, 3 y 7 en los mismos periodos. Ya nos está diciendo que es una cartera más defensiva. Ahora, las rentabilidades en los últimos 5 años de en la cartera esta que está analizando nuestro vecino es de 8,46 y en los últimos 3 de 9,14. Pues bueno, esta cartera que le propongo tiene en el pasado, que no son rentabilidades futuras, esto en el futuro sabremos, tiene rentabilidades del 8,11 y el 8,44. Pero mirar cómo los peores periodos de estas carteras justamente han sido los últimos 5 años. Justamente han sido los últimos 5 años y esto es algo que digo, bueno, los peores periodos a 5 años anualizado de los últimos 10 15. Y es algo que dices, bueno, oye, en estos últimos 5 años que han sido muy buenos, incluso yo estoy con productos que quizás no hayan tenido unos 5 años espectaculares tampoco, ni muchísimo menos. Y ahí, ¿cuál nos quedaría la foto? Pues bueno, sería una foto con Guinness con el 20%, Bailey Gifford 10%, Sailor World Growth 10%, es decir, quito esta pata de exposición a growth, tácticamente un 10% menos de lo que había exposición antes. ¿Dónde cojo ese 10% y lo pongo?
pues introduzco ese fondo europeo, el Eleva Absolute Return European, con un 10%, que tiene una volatilidad del 4,17 en los últimos 3 años. 4,17 en los últimos 3 años. ¿Qué otros cambios hago? Pues saco el Fidelity China Consumer y ese 10% se me queda el Morgan Stanley Asia Opportunity. Yo me voy a quedar con uno, me quedo con ese producto en particular. Y ese otro 10% que perdí del Fidelity China Consumer, busco exposición con el BCF Asia Pacific Absolute Return, que también me va a dar un poco de presencia, que recordar que no tenía nada anteriormente, no tenía nada en Japón ni nada de eso, pues voy a tener presencia en las mismas compañías, pero buscando tener un poco o bastante menos volatilidad. Pasamos de volatilidades, pensar de 29 en el caso del Fidelity China Consumer, hablamos de volatilidades de 21 o 22 en el Morgan Stanley Asia Opportunity a volatilidades del 10 en esta clase de activos. 10,73 los últimos 3 años. Bueno, es algo que es una apuesta, decir, vale, yo quiero estar aquí, pero sin tanta volatilidad. Luego, me buscaría crear más mecanismos de defensa. Vale, ¿quieres tener gamma global? Yo no lo tendría como un 20%, lo tengo como un 10. Y además, dejo un 10 en un producto que busque generar rentabilidades de forma absoluta, de rentabilidades absolutas y con control de la volatilidad como el DNSA Invest Alpha Bonds, ¿vale? Que ha tenido una volatilidad en los últimos 3 años del 1,71. No creo que esta sea una volatilidad reseñable. Quizás si nos vamos desde el lanzamiento hablaríamos de volatilidades del 3, pero por la tipología de forma de invertir, el 3-4% de volatilidad que podríamos esperar del DNSA Invest Alpha Bond no tiene nada que ver con el 3-4% de volatilidad que tiene Gamma Global en los últimos 3 años. No tiene nada que ver y cualquiera que tenga un poco la idea de en qué productos exactamente, en qué productos se están invirtiendo la forma, posiciones cortas, posiciones largas, en la tipología de tener renta variable en la cartera de Gamma Global, sabe que no tienen nada que ver estos dos productos y sí actúa como pistón. ¿Que quiero ser más defensivo? Me puedo ir a un Grupama Alpha Fit 5, me puedo ir a, vamos a pensar, un WS, ya esto es, o un Neuberger Berman, que es incluso más defensivo que estos productos que estamos hablando por la tipología también en lo que invierten. Pero lo que quería conseguir teóricamente es tener, primero, la parte defensiva mucho más defensiva, que me sirva de verdad si yo no puedo hacer aportaciones como esa palanca. Luego, en la parte agresiva, no ser tan agresivo, teniendo el concepto de lo que quiero, no ser tan agresivo e incluso tener productos contrarian como el Fidelity Fast Global y quitar apuestas quizás muy concentradas sobre determinados países o regiones, tener una cartera más diversificada tanto por estilo como tipo de compañía y también por la forma o la volatilidad a la que estamos expuestas. Creo que es una cartera donde a medida que pasen los años, este tipo de productos que hemos introducido tienen que ir ganando peso, porque el objetivo ya no es ganar tanto, sino es ir protegiéndome de las cosas que me pueden matar en una cartera. ¿Qué te puede matar en una cartera? Que haberte caídas del 30 y pico, 40 y pico. Y es por eso, por ejemplo, que a medida que vamos aumentando, tú cuando tienes mucho horizonte temporal por delante o tienes mucha capacidad de ahorro, puedes permitirte productos muy agresivos, productos que estén siempre invertidos, productos que estén en small caps, productos que estén en sectores muy volátiles, mineras de oro, REITs, todo este tipo de estrategias. Pero a medida que se va acercando tu horizonte temporal o vaya disminuyendo tu capacidad de aportación a estas carteras, es importante que nuestro objetivo se centre en, oye, quiero ir participando, pero no me puedo arriesgar o no puedo estar arriesgándome a que venga un evento de gran impacto y me destroce todo lo que yo he acumulado. Es decir, tengo que subir mi límite mental de capital asegurado o mi límite mental de pérdidas. Voy subiéndolo, voy protegiendo mi cartera de esas cosas. Y eso se puede hacer de muchas maneras, aumentando el peso en renta fija o liquidez,
evidentemente renunciando a esa volatilidad, aumentando el peso en productos de retorno absoluto o productos que busquen una descorrelación con el mercado, quitando categorías o clases de activos históricamente muy volátiles y sustituyéndolas por otro tipo de inversiones, pero compañías más estables, compañías de sectores que históricamente han caído menos, como puede ser el consumo defensivo o como puede ser el sector salud, ir dándole otra fisonomía a esas carteras, y es un poco el ejemplo que os quería mostrar. No se puede dar mucho más de sí de un caso donde tenemos tres líneas, pero sí creo que quería que os quedarais con esa idea de tener presente de que con nuestras características no podemos aspirar a crear carteras que sean mucho más arriesgadas, mucho más arriesgadas. ¿Por qué? Porque las caídas pueden ser o tener un horizonte temporal de recuperación mucho mayor del que nosotros tenemos, y si no tenemos capacidad de hacer aportaciones y si la cartera tampoco puede tener esos mecanismos de defensa para evitar que el impacto sea muy grande, creo que deberíamos ser más conservadores a la hora de gestionarla y de asignar el peso de los activos. Espero que os haya gustado este caso. Luego de varios días con episodios muy largos, creo que os va a venir bien que que no sea tan largo este episodio. Espero que tengáis un excelente día y que mañana nos veamos otra vez más aquí en Salud Financiera.